cáncer gástrico. Es el turno ahora de presentar al doctor William Otero, quien es profesor titular de medicina y director de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia y del Hospital Universitario Nacional. Es un experto en el manejo del Helicobacter, siendo el autor de la guía de práctica clínica en Colombia sobre Helicobacter pylori. El doctor Otero nos presentará la conferencia Estrategias terapéuticas actuales en infecciones por Helicobacter pylori. Bienvenido, doctor Otero. Doctor Esparza, buenos días. Quiero preguntarle, ¿se ve mi diapositiva? Sí, se ve la diapositiva, doctor. Para mí es un placer y es un gusto, doctor Esparza, participar en este evento que nos convoca para discutir sobre Helicobacter pylori. Para mí es muy emocionante estar con Almalicia Tres Palacios. No me cabe ninguna duda que es la persona que más sabe de Helicobacter en América Latina. Y me encanta con el doctor Guzmán compartir esta mañana. Quiero decir que después de esta conferencia magistral, impresionante, solamente me queda decir que no cabe ninguna duda adicional de que la práctica básica de hoy, la ciencia básica de hoy, será la práctica clínica de mañana. Sin los científicos básicos, los clínicos que somos científicamente muy superficiales, nada tendríamos que hacer. Me corresponde hablar sobre Helicobacter pylori y cuáles son las estrategias actuales en el 2021 para erradicar Helicobacter pylori. Mil gracias a la Organización Panamericana de la Salud y OMS Colombia por esta invitación, y me encanta sobremanera que estas autoridades mundiales estén comprometidas en la difusión del conocimiento y en el apoyo y asesoría en América Latina. Los invito muy cordialmente a que visiten mi canal de YouTube, donde habrá conferencias en el futuro dirigidos a la población general sobre estos conceptos que tanta importancia van a tener. Esta reunión está convocada hoy por este interesante, magnífico y sorprendente hallazgo. 1982 se descubrió que una bacteria podría producir gastritis crónica. En ese momento la trascendencia era mínima, tan mínima que fue una carta al editor para esta importante revista. Sin embargo, años después, fue tan grande su connotación en la medicina moderna que ameritó el premio Nobel de Medicina del doctor Barry Marshall y Robin Warren, el profesor patólogo de este magnífico clínico. Pero este fue el prólogo de esta verdadera historia. La doctora Tres Palacios, que hace parte del grupo de científicos mundiales que ha contribuido al desarrollo del conocimiento, hace parte entonces de la historia que se está escribiendo hoy día en el mundo. Esta infección es de gran interés y preocupación mundial. 60% del mundo tiene infección por H. pylori. Es un reflejo de las condiciones sanitarias de estos países. Los países con alto estándar sanitario y económico tienen menor prevalencia de la infección. Independientemente, en cualquiera de ellos, en todos hay gastritis crónica. Sin embargo, la gastritis crónica es asintomática. Y este mensaje quiero darlo como algo contundente. La gastritis no da ninguna molestia. Las agrieras, la acidez se llama reflujo. La gastritis es absolutamente silente. La importancia de erradicar H. pylori entonces no es quitar los síntomas de la gastritis, sino eliminar la gastritis y evitar que hacia el futuro la persona infectada pueda hacer úlceras pépticas, pueda hacer ocasionalmente dolor o malestar en la boca del estómago, evitar que tenga anemia ferropénica por falta de B12 o trombocitopenia inmune, que no tenga linfoma mal, y lo más temible para el mundo es que no llegue a tener cáncer gástrico. 1 a 3% de los infectados hará cáncer gástrico. La doctora Tres Palacios magistralmente ha mencionado las razones. ¿Es suficiente? No es suficiente, pero es necesario. Se requiere la participación genética del huésped, su ancestría genética, el medio ambiente. Si el individuo consume o no verduras, si consume mucha sal, si fuma, cambios epigenéticos aquí magistralmente demostrados para que H. pylori finalmente de cáncer. Cuando hay H. pylori, el riesgo de cáncer en el infectado aumenta 6 veces. Y en el 94 fue considerado con base en estudios analíticos que era un oncógeno. Esto ameritó críticas a la OMS, pero posteriormente, con estudios básicos, se demostró y se ratificó que no cabe duda que es un oncógeno tipo 1.
similar al virus B, similar al tabaco, al papiloma humano virus, y el 90% de los cánceres del estómago no estarían presentes si H. pylori no estuviera presente. Significa que el más de 1 millón de casos del 2015, el 90% de ellos no existirían si H. pylori no hubiera infectado esos estómagos. 80% de los infectados son asintomáticos y 20% puede tener consecuencias a largo plazo. Nadie sabe dónde está el paciente que uno tiene al frente en la consulta un día. Y es por eso, segundo mensaje en mi presentación, quiero que no se olvide, Helicobacter pylori encontrado es Helicobacter pylori erradicado. No hace parte de la microbiota normal. Las caries dentales son producidas por una bacteria, es la bacteria más importante en infección crónica. La segunda es Helicobacter pylori. A nadie se le ocurre pensar que las caries son normales en la boca. Igualmente H. pylori no es normal tenerlo en el estómago. Los beneficios de erradicar H. pylori son múltiples. Cura las úlceras, cura el linfoma MALT, cura las anemias que él produce, evita que al utilizar omeprazol o los similares de manera crónica se produzca gastritis crónica si uno lo erradica antes de empezar estos medicamentos. Disminuye el riesgo de úlceras por antiinflamatorios no esteroideos. Es un colaborador de la aspirina y de los antiinflamatorios para producir úlceras. Cura la gastritis crónica no avanzada y esto es algo contundente y que en los últimos 10 años hay información muy clara, muy precisa que ha hecho que la Organización Mundial de la Salud haya hecho lineamientos mundiales para disminuir el riesgo de cáncer gástrico en toda la humanidad. Este metaanálisis de Cochrane, publicado recientemente, demostró, con base en 6 ensayos clínicos de Asia y uno de Colombia, que erradicar H. pylori baja la incidencia de cáncer gástrico en más de un 45%. Y de igual manera, la mortalidad por cáncer gástrico baja 40%. Este estudio me parece maravilloso y el que siempre quisimos hacer en Colombia. Buscar un sitio de alta prevalencia e incidencia y cáncer gástrico que se aumenta en esos sitios con marcada mortalidad. Se demostró en esta isla taiwanesa que tratando H. pylori el cáncer disminuyó 50% su incidencia y la mortalidad por el mismo 25%. Recientemente, y esto me encanta sobremanera comentarlo, y es que en Estados Unidos, un país altamente desarrollado, cuando se erradica H. pylori y se verifica que se erradicó H. pylori, el riesgo de cáncer gástrico baja un 76%. En Estados Unidos la población es diversa y hay etnias, latinos, asiáticos, etcétera, tienen riesgo de cáncer 3 veces el que tienen los americanos blancos. Este estudio demuestra entonces que en ese país también erradicar H. pylori disminuye el riesgo de cáncer gástrico. El consenso mundial de Taipei, están los expertos en cáncer gástrico y los expertos más connotados en Helicobacter pylori, hace una recomendación fuerte a favor de erradicar H. pylori para evitar el riesgo de cáncer gástrico. Todo esto está clarísimo. El problema ahora es cómo erradicar H. pylori. La doctora Tres Palacios ha hecho una magistral demostración de cómo este microorganismo, con su plasticidad genética, reta notablemente la farmacología, reta tremendamente la microbiología y reta la inmunología. Y de paso, conmociona y controvierte los aspectos más generales de la genética en los individuos. Esta dificultad para erradicarla nos tiene convocados hoy día aquí. El frecuente uso de antibióticos ejerce una presión impresionante sobre H. pylori, que ya venía mutando en el individuo para modificarse y adaptarse, como dijo Albalicia, como el anillo al dedo a ese individuo. Pero la presión de los antibióticos aumenta aún más esta dificultad. La gente en América Latina consume antibióticos incluso para el COVID, consume antibióticos para los virus y para bacterias que no requieren ser eliminadas. Y ese consumo infinito de antibióticos conlleva esa fuerte presión. Y en algunos países, no sé en Colombia si esto será cierto, pero el uso de antibióticos en los animales para evitarles infecciones de manera profiláctica o incluso como anabólicos en algunos animales, hace que cuando el individuo consume estos alimentos, esto haga que su Helicobacter pylori
se exponga a antibióticos y en el futuro dificulta notablemente su erradicación. Por este consumo masivo de antibióticos, la mayor parte de las veces innecesario, hace que H. pylori haga resistencia a claritromicina, metronidazol y otros imidazoles y a las quinolonas. Y esto, por supuesto, se traduce en que habrá menos eficacia en los esquemas de erradicación de H. pylori. Son muy poquitos los antibióticos utilizados para erradicar H. pylori. Uno siente nostalgia cuando ve que la gente utiliza de manera masiva antibióticos innecesarios. Los que están en azul son los antibióticos a los cuales H. pylori, en el curso de su adaptación en el estómago, hace resistencia a los mismos: claritromicina, metronidazol y quinolonas. Los que están aquí abajo son antibióticos a los cuales H. pylori rara vez hace resistencia. Y la furazolidona y rifabutina son antibióticos realmente reservados para terapias de rescate, cuando ya 3 o 4 regímenes previos han fallado para erradicar esta bacteria. Básicamente, los esquemas consisten en la combinación variable de diversos antibióticos con inhibidores de bomba de protones. La forma en que ellos se combinan debe ser algo absolutamente preciso. No es lo mismo. Es exactamente igual a hacer una cazuela de mariscos. No se puede hacer con cualquier ingrediente. Debe ser con los adecuados. También se puede utilizar terapia dual, que es utilizar un inhibidor de bomba de protones con amoxicilina. Serían 2 remedios nomás. 1 gramo 3 veces al día la amoxicilina o 750 miligramos cada 6 horas. Esto es absolutamente necesario. Dosis en menor frecuencia no sirven hoy día para erradicar H. pylori. Y las dosis altas de inhibidor de bomba de protones permiten que este excelente antibiótico, para el cual H. pylori rara vez hace resistencia, se concentre más en el estómago. H. pylori aumenta su replicación y este antibiótico actúa mejor. En el pasado se daban amoxicilina en 2 dosis. Hay un valle en el cual el cuerpo humano no tiene amoxicilina. Y aquí se ve cómo en la medida en que se aumenta la frecuencia de dosificación, aumenta la eficacia de la erradicación. Conclusión en esta parte de mi conferencia: la amoxicilina es 3 a 4 veces al día. Y esto es tan importante que en la reciente guía de práctica clínica de cómo manejar un paciente refractario, se enfatiza en esta forma de optimizar el manejo de la amoxicilina. Los conceptos básicos para erradicar H. pylori 2021 son estos. Hay que tratar el paciente durante 14 días para evitar que las formas cocoides que mencionó la doctora Tres Palacios, que quedan allá dormidas, pero con potencial para replicarse, puedan prontamente hacer que el individuo persista con la infección. Con 14 días se persigue buscar los nichos en los cuales H. pylori se esconde y también lograr, en lo posible, matar esas formas cocoides una vez que empiezan a replicarse. Altas dosis de IVP, combinar 3 antibióticos o dar IVP más amoxicilina como terapia dual. Nunca repetir macrólidos, nunca repetir quinolonas, porque H. pylori hace resistencia secundaria una vez que se expone a estos antibióticos. Y algo importante es que en la historia clínica, en la anamnesis, al paciente preguntarle si ha recibido macrólidos o levofloxacina. Si ha sido así, es mejor no usar estos antibióticos en ese paciente. Y algo que se ha destacado en la conferencia de Albalicia es que hay que usar los esquemas que tienen eficacia comprobada a nivel local. Aquí no se puede trasplantar los conceptos de otros países. Allá tienen otros helicobacter, otras resistencias, otras condiciones, de tal suerte que cada líder en cada país debe buscar los esquemas que sirven en su entorno. Los componentes serían entonces altas dosis de IVP y los antibióticos. Las altas dosis de IVP tienen un propósito fundamental y es dual. Uno, aumentar la concentración de antibióticos que dependen del pH. Y segundo, aumentar la replicación de H. pylori. Este microorganismo se replica a un pH por encima de 6. A un pH que sea ácido, están estos temibles formas cocoides que en ese paciente infectado, al cabo de 12 días, ya va a empezar a recrudecerse esta infección.
El impacto que tienen los IVPs también depende, a pesar de ser de altas dosis, depende del comportamiento genético del individuo para metabolizar los IVPs. Los IVPs, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, se llaman de primera generación. Los de segunda generación, esomeprazol y rabeprazol, tienen la diferencia en que estos últimos no son metabolizados en el CYP 12-19. Y el impacto de este sistema enzimático hepático es grandísimo. Cuando se compara la eficacia que tiene esomeprazol o rabeprazol, que son de segunda generación y que no se metabolizan en el CYP 12-19, es que es superior a los de primera generación. Y los que son extensos metabolizadores, que es la característica de los individuos que eliminan rápidamente estos IVPs en el CYP 12-19, es que no es influido el metabolismo extenso o rápido de estos IVPs. Nosotros en Colombia, con el grupo de la Pontificia Universidad Javeriana, que tanto ha contribuido al conocimiento H. pylori en este país y que ha dado información al mundo, es que por lo menos los pacientes probados en Bogotá son rápidos o ultra rápidos en 80 a 84% de ellos. Esta prevalencia de que hay rápido metabolismo de su IVP hace que nuestro grupo, desde hace 8 o 10 años, solo utiliza esomeprazol, porque él no es influido en este sistema enzimático. Este concepto recientemente ha sido refrendado por estos expertos de la Asociación Americana de Gastroenterología, y es que hay que tener en cuenta la farmacogenómica para que uno elija el IVP, o si utiliza un IVP que se metaboliza ahí, utilizar dosis más altas que las convencionales. Cuando un paciente se va a tratar, entonces, hay esquemas de primera línea, de segunda línea, de tercera línea y terapias de rescate. En lo de primera línea, cuando se va a utilizar por primera vez un esquema, lo ideal, lo que sería el deber ser, lo éticamente importante sería esto, que esa primera línea se base en pruebas de susceptibilidad, bien sea por cultivos o pruebas moleculares. Y aquí está el futuro del manejo de H. pylori. Sin embargo, esto no es posible en ninguna parte del mundo por ahora. No están disponibles. Con base en estos conceptos de lo que se podría hacer, se puede concluir en esta parte que las terapias podrían ser optimizadas si se basan directa o indirectamente en pruebas de susceptibilidad para la población que se va a tratar. Terapias incorrectas que incluyan antibióticos que no contribuyen a curar la infección. Y algo que nos toca hacer todos los días es que se usan terapias que incluyen antibióticos a los cuales ya se sabe que H. pylori es resistente. Sin embargo, también hay evidencia que esa resistencia se puede vencer con algunas estrategias. Todos los días se usan antibióticos a los cuales H. pylori es resistente, como el metronidazol, por ejemplo, y la evidencia ha mostrado que si se utiliza en dosis de 1.500 miligramos o más, o se le adiciona bismuto, esa resistencia in vitro se puede vencer en el paciente infectado. Si claritromicina y levofloxacina se utiliza, como es el caso en nuestro país, por lo menos en Bogotá, que hay una altísima resistencia a estos antibióticos. Si se les adiciona bismuto, a pesar de ser resistente, la eficacia del esquema puede subir un 20 o 30%. Como no hay disponibilidad de estas pruebas de susceptibilidad de ninguna índole para saber si es resistente o es sensible, hay que usar tratamientos empíricos. Y el Helicobacter, como han dicho los expertos en muchas partes del mundo, especialmente el profesor David Graham, y es que el manejo del Helicobacter se ha salido del estándar de manejo de una enfermedad infecciosa. Entonces, primera línea, falla la primera línea en un 20 a 30%. En general. Y habrá que usar una segunda línea o una tercera línea. Y esos serán antibióticos o esquemas no utilizados en la primera línea. Y estos esquemas yo lo voy a comentar en un instante. Quiero destacar aquí es que no hay un solo esquema que siempre cure y el paciente tiene la probabilidad de recibir una segunda línea, una tercera línea, una cuarta línea, incluso terapia de rescate. Cuando los pacientes van a mi oficina y me dicen, doctor, es que su tratamiento no me sirvió, su remedio no sirve, le digo, no es problema mío,
Es problema de su helicobacter, de su comportamiento y lamentablemente de que su helicobacter y usted se han expuesto a antibióticos previamente. Ese uso masivo de antibióticos en la infancia, en la adolescencia, etcétera, hace que hoy día, que está infectada, no le podamos erradicar H. pylori. Y hay que usar terapias de rescate. Las exigencias para que una terapia empíricamente se use de primera línea, no teniendo el cultivo o las pruebas moleculares, es que por lo menos se haya demostrado en ese sitio que mate el 90% de las infecciones. Aquí nuestro grupo quiere impactar en nuestro país. Queremos demostrar qué terapia sería las que deben usarse en nuestro entorno y de esa manera evitar tratamientos innecesarios futuros, disminuir costos y evitar que haya resistencia en esos helicobacter. Cuando hay países que tienen la fortuna de no tener resistencia a claritromicina o a metronidazol, países que tienen políticas serias por parte del Estado, del Ministerio de Salud, para impartir la obligación de formular antibióticos solo con receta médica y guías de práctica clínica que sean seguidas de manera obligatoria, en esos países se puede usar claritromicina o metronidazol en terapias triples por 14 días y todo está bien. Esto no ocurre en América Latina. Aquí entonces, adiós a las terapias de primera línea con 2 antibióticos y el IVP, porque aquí no puede suceder en América Latina. Hay mucha resistencia a los antibióticos. Y entonces hay que usar cuádruples, híbridas y recientemente terapia dual que ha resurgido como una solución parcial por ser menos cantidad de medicamentos. Esta es la terapia cuádruple clásica con bismuto, que es una terapia absolutamente buena en todos los escenarios. IVP 30 minutos antes del desayuno y de la cena. Subsalicilato de bismuto usamos en Colombia, que solo hay inmediatamente antes del desayuno, inmediatamente antes de la cena, 2 tabletas. Tetraciclina, lamentablemente en Colombia hay un desabastecimiento en este momento y no sabemos por qué. Es muy barato, yo no sé si está desabastecido es porque es muy barato, pero habrá que obligar a que se imponga este antibiótico, nuevamente no sé de qué manera. Es una tableta cada 6 horas y el metronidazol que se utiliza en este esquema cuádruple es mínimo una tableta de 500 miligramos cada 8 horas. El éxito de esta terapia cuádruple es de 95% independiente de la resistencia al metronidazol. Otras terapias cuádruples nuevas son combinar el IVP, este es el nuestro, que usamos en nuestro grupo, más amoxicilina, más tetraciclina, 500 miligramos 4 veces al día, más bismuto, o IVP más la amoxicilina, que es un antibiótico fantástico para H. pylori, más metronidazol en vez de tetraciclina, más bismuto. Y la terapia dual, que es una terapia que en primera línea se puede utilizar ahora con el desabastecimiento que hay del bismuto también y de la tetraciclina. Nosotros hemos empezado a hacer un uso fuerte de la terapia dual. Esta terapia dual ha demostrado que si bien es muy exitosa como terapia de primera línea, se ha encontrado recientemente, y esto es muy importante, que su eficacia depende del índice de masa corporal del individuo. Se ha empezado a notar a nivel mundial que la obesidad, que es una enfermedad crónica incurable, que produce cirrosis y múltiples cánceres, también disminuye la probabilidad de erradicar H. pylori. En este interesante estudio se ha encontrado que si el índice de masa corporal es menor de 22 versus mayor de 22, y aquí es normal todavía, pero es para destacar cómo sería el paciente obeso entonces. Baja más de 10% la tasa de erradicación solamente con este índice de masa corporal. Hemos empezado un estudio nuestro para verificar qué pasa en Colombia. Conclusión, hay que adelgazar a como dé lugar. Adiós al azúcar. No solamente por los cánceres y la cirrosis, no porque H. pylori también será difícil de erradicar en estos individuos. La razón es esta. 30% del volumen de la grasa es agua. Con esa cantidad de agua aumenta el volumen de distribución del individuo y por supuesto hay menor concentración, en este caso de amoxicilina. Entonces habrá que pensar que además del fracaso terapéutico producido
por la resistencia a los antibióticos, ahora se ha añadido un nuevo ingrediente. Es posible que la obesidad tenga que ver en otros antibióticos, así como tiene que ver con la amoxicilina, y esto habrá que estudiarlo. La terapia híbrida en nuestra universidad, doctor Oscar Gutiérrez desarrolló esta terapia que hoy día para nosotros es muy importante y quiero compartirla con ustedes. La terapia original era 15 días, pero en estos momentos ya tenemos estudios que han demostrado que una híbrida de 14 días, esomeprazol más amoxicilina, esta 3 veces al día, y esomeprazol 2 veces al día por 14 días, y adicionando en la segunda semana doxiciclina 2 veces al día, más subsalicilato de bismuto, 2 tabletas 2 veces al día, o en vez de doxiciclina, la tetraciclina, la eficacia también se mantiene en un 86% en gente con tratamientos previos, a 91% en gente que usa estos remedios por primera vez. Las terapias triples antiguas que estuvieron en descrédito, yo quiero en este instante recuperar su reputación. Amoxicilina optimizada, más claritromicina o más levofloxacina, si se les adiciona bismuto, y este estudio nuestro está en camino ahorita después de un estudio piloto, esto aumenta la eficacia de estas terapias. La eficacia puede llegar hasta el 94%. Sin embargo, recientemente las quinolonas han sido cuestionadas para usarlas de manera muy frecuente porque tienen serios efectos adversos. La FDA y la Agencia Europea de Medicamentos han informado los riesgos que hay de que esta quinolona pueda producir alteración del sistema nervioso central, producir hipoglicemias, lesión de los tendones y de las articulaciones. Y lo mismo ha dicho la Agencia Europea de Medicamentos. Sin embargo, cuando uno lee los motivos que tuvieron estas importantes agencias internacionales, es que recomiendan usarla en realidad para infecciones graves, no autolimitadas, como neumonía y antras. Para nosotros, H. pylori es una enfermedad grave, no es autolimitada. Quien tiene H. pylori en el estómago lo tendrá toda la vida, a menos que se erradique con antibióticos o a menos que él haga tanto daño en el estómago que él desaparece, pero deja ahí una secuela de microbiota oncogénica. Es por eso que H. pylori, que puede tener consecuencias graves y serias, quisiéramos decirle a estas agencias internacionales que esta infección es seria y es importante. Y es por eso que coincidimos con el profesor Gisbert, una autoridad mundial en Helicobacter, es que la quinolona, y hemos vuelto a utilizarla en terapias de segunda o tercera línea o terapia de rescate, cuando otras han fracasado, siempre añadiéndole bismuto para aumentar su eficacia. La terapia concomitante es muy interesante. Científicamente, fisiopatológicamente se concibió pensando que si el paciente tenía Helicobacter resistente a claritromicina y sensible a metronidazol o al contrario, esto podría servir. Sin embargo, cuando la resistencia en un país es mayor de 15% a la claritro y mayor de 40% al metronidazol, esto no va. Y recientemente la doctora Arévalo y la doctora Tres Palacios han publicado esto. ¿Qué pasa con la heteroresistencia, la resistencia dual, resistencia triple y multiresistencia? O sea que para nosotros la concomitante no va. Recientemente en Estados Unidos se ha aprobado este esquema terapéutico que es rifabutina, amoxicilina, omeprazol en una sola cápsula. Se comparó con amoxicilina y omeprazol como terapia dual. Finalmente, se dan 4 cápsulas cada 8 horas y se evita tomar muchas pastillas al tiempo por 14 días, y esto daba solo 150 miligramos de rifabutina y se encontró una eficacia de 84% y de 58%. Doctor David Graham, que es pionero de calificar las terapias, consideró que por la facilidad de administración sería una buena opción. Aquí quiero decir entonces que, no obstante que no tiene el 90% mínimo exigido, la FDA la aprobó para ser usada como primera línea en Estados Unidos solamente porque es muy fácil de administrar y no va a generar resistencia a largo plazo. Las terapias de salvamento o de rescate es que 3 tratamientos previos
4 previos han fallado. Tenemos la furazolidona, también quiere desaparecer del mercado colombiano. Hay que insistir al Ministerio de Salud que tiene que obligar a que la produzcan 100 miligramos 3 veces al día, más amoxicilina 4 veces al día, o tetraciclina más bismuto es eficaz en un 95%. Y si no se tiene estos medicamentos, y si tiene la rifabutina, que es absolutamente costosa, en forma triple o cuádruple, preferiblemente cuádruple, diferente del profesor Graham, que acaba de publicar en Estados Unidos, dando rifabutina 150 miligramos 2 veces al día, más amoxicilina. Esto es el doble de que se usó ahorita en Estados Unidos, da una eficacia del 96%. Y la terapia dual, por supuesto, también se puede usar como terapia de rescate. Nuestro grupo acaba de hacer un trabajo en el cual se encontró que en pacientes sin tratamiento previo, la terapia dual fue buena en un 86% y con tratamientos previos un 86% más o menos. Por eso, ahora que hay escasez de medicamentos, creemos que esta es una buena opción. Los que son alérgicos a la penicilina, y quiero decirles, rara vez hay personas alérgicas a la penicilina. Un estudio nuestro que va a ser publicado próximamente, encontramos lo siguiente: de 100 pacientes que eran alérgicos a la penicilina, según la prueba que le habían realizado, en la anamnesis les preguntamos, ¿usted ha recibido ampicilina? Sí ha recibido. ¿Ha recibido amoxicilina? Sí ha recibido. De tal suerte que no es alérgico a la penicilina, y quítese esa historia de la cabeza, porque no es alérgico a la penicilina, le hemos dado amoxicilina y no ha pasado nada. El comentario que quiero rematar es este, que a nivel mundial se ha encontrado que la mayoría de la gente que dice ser alérgica a la penicilina no lo es. Y cuando el alergólogo le hace pruebas correctas, no lo es. ¿Cuál es la importancia de que yo enfatice esto aquí, ahorita? Es que recientemente en Estados Unidos esto se ha ratificado. A menos que el paciente le diga al médico que él con penicilina tuvo un shock anafiláctico, no usarla. Es esto, porque rara vez hay alergia a la penicilina. Son pruebas mal hechas, esa prueba de alergia a la penicilina. Un aspecto importantísimo es que si se debe erradicar H. pylori, solo al paciente enfermo o a toda la familia. Este es un aspecto importantísimo que el paciente lo teme y lo pregunta, y la ciencia tiene una información parcial al respecto. Este estudio, que es un metaanálisis recientemente publicado, ha encontrado lo siguiente: cuando el que está infectado es un niño, es obligatorio erradicar H. pylori a toda la familia, porque los padres, como dijo Albalicia, pueden contagiar al niño nuevamente en ese entorno familiar. Cuando un paciente, como ella lo ha dicho de manera magistral, tiene H. pylori, hay que decirles que no le eche la culpa al medio ambiente. No es al restaurante, es a su hogar. En el hogar se adquieren cosas buenas y cosas malas. Y una de estas malas es Helicobacter pylori. En cambio, los cónyuges no se la transmiten, de tal suerte que no se requiere un examen prenupcial de Helicobacter para decir o no el matrimonio. No se transmite entre los esposos. Ningún tratamiento cura siempre a todas las personas. No hay 100% de éxito. Y esto es importante explicarlo al paciente a la hora de darle el tratamiento. Ningún doctor en el 2021 ofrece terapias menores de 14 días. No la puede ofrecer porque no va a lograr la eficacia que se espera con esos tratamientos. Lo que uno quisiera es esto. Nuestro grupo está trabajando fuertemente en cómo usar de manera sucesiva 3 terapias empíricas mientras se montan metodológicamente en los laboratorios la forma de identificar genotípicamente las resistencias a los antibióticos de Helicobacter. Una terapia empírica que sea eficaz en un 75%. Y si falla el paciente, dale otra empírica. Y si falla otra empírica, este es el santo grial. Tener para nuestro país un esquema, haga este, haga este, haga este. Esto requiere ingentes esfuerzos de microbiología, de biólogos moleculares y de clínicos comprometidos en este manejo de antibióticos. El doctor Gisbert demostró hace mucho tiempo que 3 empíricas de manera sucesiva podían finalmente lograr eficacia del 99% de los pacientes. Entonces, en cada región o país, todo el mundo debe buscar esta secuencia de terapias empíricas para finalmente erradicar H. pylori.
como ustedes pueden ver, es mucho lo que hay que aprender del manejo de esta temible infección. Los efectos adversos por los antibióticos que se utilizan se han demostrado y existen claramente identificados. En este estudio, que es un registro europeo de efectos adversos publicado en estos días, 23% de la gente que recibe antibióticos para H. pylori tiene efectos adversos, como alteración del gusto, diarrea, náusea, dolor abdominal. Sin embargo, son leves en el 57%. Son severos en el 6%. Pero este es mi mensaje. Los pacientes suspendieron el tratamiento por efectos adversos en 1.3%. Cuando el paciente se le explica y debe llevar en la fórmula un consentimiento informado y de explicación que esto puede suceder y que el médico esté alerta y atento a que el paciente lo llame y le informe en el curso del tratamiento qué está sucediendo con los efectos adversos. Nosotros tenemos ese aspecto de vigilancia post-formulación y en la inmensa mayoría de los pacientes, una vez le aparece el efecto adverso, se le explica que es leve, que puede continuar y no suspende el antibiótico. A nivel mundial, eso es lo que se ha encontrado. 1 a 5% lo suspenden por efectos adversos. Y esta es la segunda causa de fracaso terapéutico después de la resistencia a los antibióticos. Los efectos adversos son leves y si el paciente no está informado, él suspende el remedio de manera innecesaria. Los probióticos, dar, entre comillas, bacterias buenas para que esas bacterias buenas eviten el daño o ayuden o coadyuven los antibióticos. Esto se ha demostrado. Dos cosas se han demostrado. Primero, que hay una fuerte presión de la industria para que se formulen probióticos. Y segundo, se ha demostrado que los probióticos en realidad sí aumentan la tasa de erradicación en un 12%. Es clarísimo. Pero este es un metaanálisis nuestro que coincide con otros metaanálisis y es que cuando se adiciona un probiótico, se aumenta la tasa de erradicación, en este caso un 8%. Sin probióticos mejoró 71%, una terapia triple. Con probióticos, esa triple mejoró un 79%. Sin embargo, no logró el umbral mínimo para ser utilizada la terapia. En las terapias cuádruples no sirven los probióticos. Es decir, una terapia cuádruple con eficacia superior al 90%, uno quisiera que el probiótico lo lleve a 100%, pues no lo lleva. No se modifica absolutamente nada la eficacia basal de la terapia cuádruple. Ninguna guía en el mundo, en el momento actual, recomienda probióticos. Otro inconveniente que hay con los probióticos es que habrá que darlos de pronto antes del tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento. Y eso, hasta ahora, se ha demostrado que es muy costoso y puede ser no costo eficaz. La verificación de la erradicación es absolutamente imprescindible. Una vez que se da un tratamiento de erradicación, se debe verificar que el microbio realmente desapareció. Se puede usar antígenos fecales o un test respiratorio con urea marcada. La endoscopia no se usa para verificar la erradicación. Es muy costosa la endoscopia. También tiene riesgo mínimo, pero lo tiene. Es más bien llevar materias fecales al laboratorio con unos cuidados que son los siguientes. No consumir IVP 14 días antes de la prueba, no tomar antibióticos un mes antes de la prueba, porque de lo contrario saldría un falso negativo. Los mensajes que quisiera, después de mi presentación el día de hoy, son estos. El tratamiento es por 14 días para llegar a todos los nichos y matar los posibles cocos que pueden resurgir. Son 3 antibióticos más IVP, excepto cuando es terapia dual. Siempre verificar la erradicación con 2 métodos no invasivos, antígenos fecales o un test respiratorio de urea. Erradicar H. pylori disminuye el riesgo de cáncer gástrico por lo menos un 50%. Probióticos, faltan estudios en este año del 2021. Siempre que sea positivo, hay que erradicar H. pylori. No se puede dejar ahí para que le hagas desastres en el futuro. Y lo más probable es que los clínicos
Gracias a los investigadores básicos, como la doctora Tres Palacios, en el futuro, con secuenciación de segunda generación, uno podrá tener resistencias claramente identificadas, como se ha demostrado, que son absolutamente precisas para identificar resistencia a claritromicina, levofloxacina y amoxicilina, y se requieren más estudios para buscar la perfección de sus hallazgos en metronidazol, rifabutina y tetraciclina. Hasta el momento, nadie en el mundo ha demostrado que dejar H. pylori en el estómago trae algún beneficio al individuo. Y recientemente, esta semana, se ha publicado qué pasará en el 2030 con el cáncer gástrico. A nivel mundial, se va a disminuir la incidencia de cáncer gástrico dentro de pocos años. Sin embargo, en este estudio hay un representante de América Latina, que es Ecuador, en el cual se va a aumentar la incidencia de cáncer gástrico. Colombia no sabemos, no está incluido en el estudio, pero por la cercanía presumimos por el momento que puede ser similar. Y la forma en que se va a evitar hacia el futuro la incidencia de cáncer gástrico es erradicando H. pylori y modificando un comportamiento en la vida del individuo. La prevención primaria, entonces, del cáncer gástrico sería la siguiente: que el individuo a partir de ya aumente el consumo de verduras y de frutas. Si no lo hacía, desde hoy debe hacerlo. Desde hoy, eliminar para siempre el consumo del cigarrillo, de la sal y del licor. Refrigerar los alimentos. Y esto es lo más importante: erradicar el Helicobacter pylori. Gracias, son ustedes muy amables por su atención. Muchísimas gracias, doctor Otero, por su excelente presentación y